nombre es Valentina Miranda, yo soy estudiante en la Universidad Bicentenaria de Aragua, actualmente cursando la carrera de Contaduría Pública. En esta ocasión vengo a desarrollar un tema que se nos propone en la unidad 3 de la materia de Auditoría 2. Esta unidad lleva por nombre Componentes de las partidas de patrimonio como base de la información financiera, ¿ok? Es decir, vamos a hablar hoy de auditorías de patrimonio, un tema bastante interesante, así que vamos a reflejar un poco estos términos y vamos a hablar de qué es el patrimonio en los procedimientos de auditoría patrimonial. El patrimonio, recordemos que está representado por la evaluación de los derechos de los propietarios, los socios y los accionistas de una empresa. Por lo tanto, la naturaleza del patrimonio es acreedora. Por tanto, el propósito de la auditoría de patrimonios, que es lo que venimos a hablar hoy, es determinar la correcta aplicación de las disposiciones legales en lo que corresponde a emisión, colocación y registro de capital y su correcta presentación en los estados financieros, ¿ok? Son 3 los procedimientos de auditoría aplicados en el patrimonio. El primer procedimiento es el control, donde el auditor revisa y evalúa, por supuesto, si los procedimientos de control interno que la empresa aplica sobre los patrimonios es adecuado. Es decir, el proceso de control, que es el primer proceso, es un proceso de revisión, verificación y evaluación. Existen 3 métodos de control. El número 1 es el método de cuestionario, que se basa en desarrollar un cuestionario de control interno, que simplemente son preguntas, interrogantes que se les hace al personal de la empresa, ¿ok? El número 2 es el método narrativo, que es donde se describen los principales procedimientos y lo más importante es que acá se realizan entrevistas, ¿ok? Es oral. La obtención de la información es oral. Diferente al primero. Y el número 3 son los diagramas, que consisten en la descripción de los procedimientos mediante símbolos. Entonces ahí se concluyen las 3 formas en las que se puede llevar a cabo el primer procedimiento de auditoría de patrimonio, que es el control. El número 2, ¿ok? Son los analíticos. En este punto, el auditor se encarga de analizar, valga la redundancia, todos los movimientos que le permitan llegar al conocimiento de la integridad de las variaciones que se estén produciendo. Es decir, es la etapa donde el auditor le toca comparar la información. Y número 3, los sustantivos, que es donde se proporciona la evidencia directa sobre la validez de las transacciones y los saldos incluidos en los registros contables. Es decir, es el proceso de comprobación, ¿ok? Cuando hablamos de auditoría, es imposible no toparnos con el término papeles de trabajo también, así que voy a hablar brevemente de ellos. Los papeles de trabajo son un conjunto de cédulas de documentación que contienen la información que obtiene el auditor en el examen, también en la evaluación, también incluye los resultados obtenidos en los estudios que hace el auditor. En base a ello, podríamos decir que en resumen, los papeles de trabajo contienen cédulas, documentación, datos, información financiera. Es todo lo que va a sustentar el informe que el auditor, en este caso, o vamos a dar un ejemplo de una auditoría de una empresa, estos datos que están en estos papeles de trabajo son los que le dan sustento a la auditoría. Por eso es sumamente importante contar con los papeles de trabajo. Ok, ya hablando de el tema que nos introduce a esta unidad de auditoría de patrimonio y todo esto, se nos pidió en esta evaluación diseñar un programa de control interno de una empresa, ¿ok? Así que en esta oportunidad nosotros
yo voy a hablar acá acerca de una clínica llamada Maternidad del Este, compañía anónima. Voy a hablar y voy a utilizar este nombre, esta empresa ficticia a la cual hemos creado pues todo lo que se necesita para explicar cómo hacer una auditoría. ¿Ok? Por ejemplo, acá voy a mostrar ahora un cuadro del papel de trabajo de la maternidad del Este. Lo vamos a mostrar acá de este lado, ¿ok? En este papel de trabajo, ¿ok? Se encuentra la cédula sumaria de patrimonio. Tiene allí el periodo examinado, tiene la fecha que contiene esta cédula sumaria, contiene las cuentas, las referencias, los saldos de la empresa y el saldo auditado. Las cuentas que incluye son capital, reserva legal y resultado acumulado, ¿ok? Vamos a hablar acerca de las marcas y las leyendas o símbolos que aparecen, donde aparece la flechita hacia arriba, quiere decir que ha sido sumado verticalmente, donde aparece el cuadrito con el check, quiere decir que los movimientos han sido verificados del estado de cambios en el patrimonio, y donde aparece un solo check, quiere decir que la información ha sido cotejada con el estado de situación financiera. Así que acá tenemos ya esta tabla, así se ve una cédula sumaria, ¿ok? Es uno de los papeles de trabajo que tenemos que tener en cuenta, que vamos a necesitar para elaborar una auditoría. Ok, ahora, cuando nosotros como auditores encontramos errores que distorsionan la información, se realizan ajustes y reclasificaciones. Para ello se establece otro cuadro que vamos a mostrar a continuación. Por ejemplo, la empresa Maternidad del Este, a la fecha, se pone la fecha, presenta la siguiente situación patrimonial. Tenemos el siguiente cuadro donde desglosa el capital social, la reserva legal y el estado de resultado, ¿ok? Entonces, tenemos un tercer cuadro, ya está, eso es para los reajustes. Tenemos de este cuadro, surge el tercer cuadro, que es la cédula de ajustes y reclasificaciones. También full necesaria esta cédula, ¿ok? Donde desglosan, ya la vamos a ver acá el cuadro, desglosa las cuentas de reserva legal, el saldo según la empresa, la reclasificación, y tenemos el saldo según el auditor, es decir, según el informe del auditor. En el primer cuadro tenemos pues, en la primera línea tenemos pues las reservas legales, tenemos las cuentas por pagar y los accionistas, los socios. En la segunda, junto con los dividendos, tenemos en la tercera línea los tributos por pagar y los impuestos a los dividendos, ¿ok? Entonces, a esto nos referimos con los papeles de trabajo de esta empresa que lleva por nombre Maternidad del Este, a la cual estamos diseñando un programa de auditoría, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los objetivos de una auditoría de patrimonio? O sea, ¿cuál es el objetivo por el cual nosotros hacemos una auditoría a esta empresa o esta clínica, esta Maternidad del Este, compañía anónima? ¿Ok? Uno de los principales objetivos que pretendemos alcanzar durante el desarrollo de la auditoría de patrimonio de esta empresa son los siguientes. Número 1, que los componentes del patrimonio existan realmente y sean propiedad de la empresa auditada y esté debidamente registrado. Es decir, que todo lo que esté en el informe de auditoría realmente existe. Ese es el primer objetivo. Número 2, que se encuentren valorados correctamente y su presentación se ajuste a las normas de aceptación general, es decir, que se encuentren valorados correctamente, o sea, que realmente sean el valor real de cada bien, de cada derecho que tiene la empresa. Número 3, el tercer objetivo es que las transacciones de esta empresa
sean registradas adecuadamente y que estas mismas sean aprobadas por la Junta Directiva. Número 4, que los apartados para reservas se encuentren ajustados a lo establecido en los estatutos de la empresa. Número 5, verificar que los mecanismos para el manejo contable de los diferentes componentes del patrimonio sean consistentes durante los ejercicios contables anteriores. Es decir, que lo que se haya establecido como un mecanismo para auditar se continúe haciendo. Y número 6 y último objetivo es que los controles internos sean adecuados y permitan minimizar los riesgos operacionales. Es decir, una auditoría también se realiza para minimizar riesgos, para minimizar la quiebra de una empresa. Entonces vamos al siguiente punto. Ya que hemos desglosado los objetivos, vamos a hablar ahora del programa de trabajo que vamos a utilizar para realizar esta auditoría. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el programa de trabajo que vamos a utilizar en esta oportunidad? Para el desarrollo de la auditoría del patrimonio de la maternidad del compañía anónima, vamos a presentar el siguiente programa de trabajo. Número 1, vamos a examinar el acta constitutiva y las modificaciones, así como los estatutos y las actas de asambleas de los accionistas y de la junta directiva de la empresa. Es decir, nosotros como auditores tenemos el derecho de acceder a estos documentos. Nosotros debemos revisar el acta constitutiva de esta empresa, debemos revisar las actas de asamblea de los accionistas, quiénes son, cuándo ingresaron, cuánto capital, cuánto aportaron al patrimonio de la empresa, quiénes son la junta directiva de la empresa. O sea, nosotros debemos revisar como auditores todo. ¿Okay? Número 2, en el programa, el segundo paso, es efectuar la relación de todas las cuentas que conforman el patrimonio del ente auditado. En este caso es la maternidad de compañía anónima, ¿okay? Así que debemos nosotros efectuar una relación como auditores. Número 3, debemos hacer una relación también de todas las acciones que se encuentran en circulación a la fecha que se está realizando la auditoría. Número 4, debemos cotejar los títulos cancelados y los registros correspondientes. Número 5, debemos también examinar como auditores si existen operaciones con acciones de tesorería. Y número 6, debemos efectuar una conciliación de los dividendos de las acciones que estén en circulación de la empresa. ¿Okay? Para el desarrollo de la auditoría, ¿verdad? Nosotros vamos a necesitamos diseñar en esta ocasión, vamos a utilizar uno de los métodos de control interno que vamos a utilizar es un cuestionario de control interno. Acá les vamos a dejar también un ejemplo de cuál fue el que vamos a utilizar, por ejemplo, en esta empresa, Maternidad del que es importante este cuestionario de evaluación del control interno. ¿Okay? Número 2, vamos a preparar un análisis del número de cada clase de acciones por el periodo, mostrando la naturaleza de las acciones emitidas y el importe recibido. Es decir, vamos a hacer como auditores un análisis. ¿Okay? Nosotros de este análisis lo hacemos basándonos en lo primero que hicimos, que es obtener los informes de las actas de asamblea de accionistas y todo esto. Ahí aparecen los dividendos y todo esto. Por eso es necesario el primer paso, que es tener acceso a esta información, analizar y obtener un reporte. ¿Okay? Número 3, nosotros debemos preparar una relación de los talones de los títulos de las acciones y cotejarlas con el libro de acciones. Es decir, comparar y verificar de acuerdo a este libro de accionistas. Debemos también revisar los títulos en blanco, los que no hayan sido usados. En casos de acciones nominativas, también debemos ver el libro de accionistas para verificar que todos los cambios en cuanto a las acciones estén anotados o estén reportados. ¿Ok?
Número 4, nosotros vamos a revisar los contratos, las emisiones de obligaciones para efectos en la estructura o transacciones del capital social, o sea, todo lo que pueda afectar el capital social. Y número 5, vamos a informarnos sobre la existencia de opciones de compra o derechos de conversión, ¿ok? También vamos a considerar la posible dilución de las utilidades por acción, o sea, todo eso tenemos que nosotros revisarlo. Número 6, debemos asegurarnos de que las opciones concedidas, canceladas, vencidas y ejercidas durante el año sean supervisadas también. Es decir, eso también lo tenemos que verificar, las opciones concedidas, vencidas durante el periodo que nosotros estamos auditando, ¿ok? Nosotros también tenemos que revisar el procedimiento número 7 del procedimiento de auditoría que sacamos, es también revisar las acciones referentes a liquidación, de existir y verifique las cláusulas sobre amortización de las acciones y dividendos. Es decir, tenemos que revisar todas las cláusulas, la amortización de las acciones y todo esto también lo vamos a verificar. ¿Ok? Número 9, debemos obtener y preparar un análisis de las cuentas del superávit del periodo y hasta la fecha de la auditoría del patrimonio, o sea, solo del periodo que estamos auditando. Y número 9, debemos preparar las cédulas sumarias, esos son esos papeles de trabajo que hablamos al principio, y la de detalle en la que se resuma el trabajo realizado por nosotros como auditores, ¿ok? Entonces, es muy importante al momento de nosotros realizar nuestra auditoría tener en cuenta todo este proceso que he desglosado acá, en este procedimiento, desde revisar las actas hasta verificar y revisar la amortización de cada acción. Nosotros debemos corroborar el registro de las acciones que se lleven de conformidad con las normas legales, debemos comprobar el registro contable también de cada acción y si son verificadas periódicamente. También nosotros como auditores en nuestro proceso de auditoría de patrimonio debemos verificar el grado de eficiencia de los procedimientos de decreto, repartición y registro de los dividendos. O sea, nosotros debemos revisar, debemos supervisar si están realmente siendo registrados de manera correcta, ¿ok? También nosotros debemos comprobar que todas las operaciones que ocurran en las cuentas del patrimonio cuenten con la autorización formal, y esto es muy importante, por la junta directiva, es decir, con autorización. También nosotros, para finalizar, nosotros como auditores debemos investigar si el patrimonio de los accionistas se muestra en los estados financieros de acuerdo a los hechos reales. Es decir, nosotros como auditores vamos a corroborar si lo que está desglosado, si lo que está registrado en el libro de accionistas es real, si está actualizado, cuánta amortización tiene y todo esto. Todo nosotros lo vamos a corroborar, ¿ok? Acá tenemos un ejemplo, vamos a mostrar ahora un ejemplo, ¿ok? De un programa de auditoría en cuanto al tiempo que se puede realizar todo este procedimiento, por lo que hemos creado acá un cuadro del programa de auditoría de la empresa. Por la parte superior tenemos el nombre de la empresa, Maternidad del Este, programa de auditoría, tenemos el objetivo de este programa de auditoría es verificar el grado de implementación y cumplimiento de los requisitos establecidos para poder auditar el patrimonio de esta empresa, Maternidad del Este, ¿ok? El alcance, todos los procesos infieren directa o indirectamente con el patrimonio de la empresa. Tenemos acá primero una columna donde están los procesos y las áreas que vamos a auditar. Tenemos dos tipos de auditoría. Vamos a hacer auditoría interna, 2, y auditoría externa, 3. ¿Cuáles son las áreas que vamos a tocar? Número 1, los procesos del sistema de gestión de operaciones de seguridad del patrimonio. En la segunda línea tenemos esa es interna. Tenemos también la gestión operativa y administrativa, tenemos el proceso comercial
y recursos humanos operativos, que también nosotros nos encargamos de auditar esa parte. Y luego tenemos abajo que se repite de nuevo porque se llevan a cabo dos tipos de auditorías. La propuesta que tenemos nosotros, por ejemplo, para hacer esta auditoría de patrimonio, se haría auditoría interna, ¿ok? Que por ejemplo, la puedo hacer yo como contador, como auditor interno de la empresa, la puedo hacer yo, las dos primeras auditorías. Ahí están los 12 meses del año en las que se llevaría a cabo este proceso de auditoría anual, este lapso de tiempo, este periodo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la auditoría interna la puede llevar a cabo un auditor interno de la empresa. Pero para la auditoría externa se debe contratar a una empresa, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso que tenemos anotado, Miranda y Asociados Contadores Públicos y Auditores Compañía Anónima. Entonces, los tres últimos procesos de auditoría externa lo harían con una empresa, se encargarían de auditar, valga la redundancia, de verificar, de corroborar que todo sea bueno, y deberían encajar las dos auditorías, la interna y la externa, y verificar que todo pues esté funcionando de la manera correcta. ¿Qué pasa al final de una auditoría? El auditor debe elaborar un informe, que también voy a poner por acá. Este cortina lo tengo acá en físico, también lo imprimí. El auditor debe elaborar un informe independiente. Cada auditor debe elaborar su informe, debe ir firmado y allí debe adjuntar un estado de situación financiera, que por acá lo dejamos. Tienes que generar un estado de situación financiera de los activos y del pasivo y del capital, donde desgloses en el activo efectivo, caja, banco, las cuentas por cobrar, el inventario de la empresa, tributos fiscales, mobiliario, equipos, y en pasivo todas las cuentas por pagar y todo lo que es el capital. Allí con el pasivo tienes que dejar tu estado de situación financiera, le pones la fecha, el periodo, ¿qué más le ponemos acá? Acá para esta empresa también hicimos un estado de resultados que también va anexado al informe como auditor independiente de los ingresos y los egresos, es decir, los ingresos por venta, los costos de venta, los gastos generales, gastos administrativos. Acá tenemos que realizar todo el resultado del ejercicio de este periodo, que se expresa en un estado de resultados. También debemos elaborar un estado de flujo de efectivo, o sea, el efectivo neto proveniente de actividades operativas, actividades de inversión, el efectivo proveniente de actividades financieras y la variación del ejercicio, el efectivo equivalente al inicio del periodo y el efectivo equivalente al final del periodo. También lo debemos elaborar nosotros como auditores, que hemos hecho un ejemplo. ¿Okay? También si hubo un cambio, un aumento de capital, un aumento de patrimonio, tenemos que hacerlo, un estado de cambio en el patrimonio, donde se pone el capital social, los resultados acumulados, reserva legal, todo lo que hablamos en el principio del video, y se totaliza el patrimonio. ¿Okay? También dentro de las cosas que se incluyen dentro del informe del auditor es un inventario, por ejemplo, de los mobiliarios, del equipo que posee la empresa. Nosotros inventaríamos todos los bienes, todo lo que posee, todos los dividendos, todos los saldos que hay en cuenta y todo eso. Y luego al final, habiendo mencionado todos los estados financieros presentados correctamente, se hace al final un desglose del aporte de los socios a la empresa, en este caso Maternidad del Este Compañía Anónima, distribuidos de forma correcta entre los accionistas. Por ejemplo, te ponen los nombres y te ponen el monto en bolívares que corresponde a cada accionista. Esto es
La forma y el programa de auditoría que diseñamos para esta empresa en este video, creo que como conclusión podría decir que como auditores debemos revisar y debemos corroborar y debemos tener la capacidad para entregar un estado de resultados, estados financieros, debemos entregar una auditoría que sea fidedigna. Nosotros debemos revisar si hubieron cambios, si hubo alteraciones en el patrimonio, si hay una reclasificación, depende de nosotros los auditores. En este caso de esta empresa Maternidad del este ejemplo que hemos hecho con este programa de auditoría para esta empresa, en este caso no han sido alterados los resultados. Como futuros auditores, para concluir este video, debemos saber que debemos manejar los términos con los cuales nos referimos al momento de auditar. Debemos tener precaución siempre de la evaluación, a ver si existen revaluaciones, ganancias, donaciones o cualquier otra modificación de cualquier índole. Y debemos entender que el control interno de auditoría juega un papel fundamental en cualquier empresa. Por lo tanto, nosotros no podemos dejar por fuera los controles de cambios, aumentos y disminuciones y otros sucesos previos a las auditorías que puedan afectar el patrimonio de nuestra empresa. Por eso es tan importante que nosotros realicemos controles internos de auditoría. Esto ha sido todo por el video de hoy. Gracias por su atención. Hasta la próxima.